En el contexto de la política española, cada vez es más evidente que los ciudadanos se sienten desbordados por una serie de hechos que cuestionan no solo la legitimidad del sistema, sino también la honestidad y transparencia de aquellos que ocupan los puestos de poder. En las últimas semanas, hemos sido testigos de eventos que no solo dejan en evidencia la polarización política que afecta a España, sino que también nos muestran la realidad oculta tras las fachadas del poder. A lo largo de este relato, nos encontraremos con figuras políticas que, lejos de trabajar por el bienestar del pueblo, han utilizado su posición para satisfacer intereses personales, corrompiendo las estructuras de la democracia. Todo esto ocurre en un marco donde la desinformación y el control mediático se han convertido en herramientas utilizadas por aquellos que, bajo el pretexto de la lucha contra la desinformación, han ido erosionando las libertades fundamentales y el derecho de los ciudadanos a ser informados de manera veraz. Uno de los episodios más recientes que ha sacudido la política española fue el ataque sufrido por Alejo Vidal Guadras, el expresidente y fundador de Vox. Este evento, más allá de ser una simple agresión a una figura política, refleja la creciente polarización de la sociedad, donde la violencia parece ser la respuesta de algunos ante la falta de argumentos. A su vez, en otros rincones del mundo, observamos cómo líderes como Donald Trump en los Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil también han sido víctimas de atentados, lo que nos deja una clara señal de que las tensiones políticas no solo se limitan a España, sino que se han globalizado. Por ejemplo, en Japón, la situación política está siendo marcada por luchas internas entre aquellos que defienden una visión de convivencia y quienes fomentan el odio. Este panorama pone en evidencia cómo los sistemas democráticos están siendo atacados desde dentro, con un creciente intento de deshumanizar a los adversarios, restando legitimidad a cualquier voz disidente. La polarización, lejos de ser un fenómeno aislado, ha calado profundamente en las estructuras sociales y políticas, afectando no solo el ámbito político, sino también la vida cotidiana de los ciudadanos. En este contexto, el discurso político se ha visto fragmentado en torno a dos polos: aquellos que defienden el sistema actual y aquellos que se oponen a él, acusando a los primeros de representar una élite corrupta que, lejos de trabajar por el bien común, actúa solo en beneficio propio. En este escenario de tensión creciente, resulta casi imposible encontrar un terreno común, y aquellos que intentan presentar propuestas que busquen el consenso son rápidamente atacados desde ambos frentes. Un claro ejemplo de esta polarización lo encontramos en el Congreso de los Diputados, donde durante una comparecencia extraordinaria, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, fue puesto en evidencia de manera contundente por Santiago Abascal, líder de Vox. Abascal no solo cuestionó las decisiones del presidente, sino que destapó una serie de manejos que, en su opinión, favorecían los intereses de la esposa de Sánchez. En medio de un debate sobre la desinformación y las medidas que el gobierno proponía para combatirla, Abascal aprovechó la oportunidad para señalar los oscuros intereses detrás de las decisiones de Sánchez. Durante su intervención, dejó claro que las medidas contra la desinformación eran, en realidad, un intento de acallar a aquellos medios de comunicación que han sacado a la luz los vínculos de la familia presidencial con ciertos sectores económicos y políticos. A lo largo de su discurso, Abascal se mostró implacable, desmantelando las justificaciones de Sánchez, quien intentó defender las medidas adoptadas, alegando que eran necesarias para proteger a la democracia. Sin embargo, Abascal, con una precisión política notable, logró señalar que lo que estaba en juego no era la lucha contra la desinformación, sino el control de la información a través de la manipulación de los medios. En este contexto, Pedro Sánchez propuso un paquete de medidas para asegurar la verdad de los medios, como si de un decreto de censura se tratara. Sin embargo, lo que en realidad estaba buscando era garantizar que los medios de comunicación que apoyan su gobierno continuaran recibiendo un apoyo financiero a cambio de una línea editorial favorable. Bajo la excusa de promover la calidad democrática, Sánchez sugirió una inversión pública de 100 millones de euros para digitalizar los medios de comunicación. A primera vista, esta medida podría parecer un avance hacia la modernización de la prensa. No obstante, al profundizar en los detalles, queda claro que el verdadero objetivo de esta propuesta no es otro que asegurar que los medios que ya se alinean con su gobierno reciban aún más dinero público. Esta situación plantea una serie de interrogantes. ¿Por qué, si la mayoría de los medios ya están digitalizados, es necesario invertir tanto dinero en este proceso? ¿Es esta una verdadera inversión en la democratización de la información o una estrategia para comprar la voluntad de los medios? En su intervención, Abascal no dudó en señalar que esta medida no solo era innecesaria, sino que respondía a un interés personal del gobierno: asegurar la perpetuación de un sistema de medios que favorezca sus intereses y silencie a aquellos que osen cuestionar su liderazgo. La intervención de Abascal también reveló aspectos mucho más oscuros de la vida privada de Sánchez y su entorno. En una serie de exposiciones, el líder de Vox mostró cómo la esposa del presidente, a pesar de no contar con la titulación adecuada, ocupaba un puesto privilegiado en una universidad pública. De hecho,
Su implicación en ciertos contratos públicos, como la adquisición de un software que había sido pagado con dinero público, revelaba un claro conflicto de intereses. Abascal no dudó en cuestionar la ética de estas prácticas, que, en su opinión, no solo eran moralmente reprobables, sino que además ponían en riesgo la legitimidad del gobierno. Según el líder de Vox, lo que estaba ocurriendo no era solo un caso de corrupción, sino un uso sistemático del poder para favorecer intereses personales y familiares, una práctica que, lejos de ser aislada, se extendía a otros ámbitos de la administración pública. En este sentido, el hecho de que la esposa de Sánchez haya conseguido un puesto de privilegio a pesar de no cumplir con los requisitos académicos plantea serias dudas sobre la transparencia y la equidad de las decisiones del gobierno. La manipulación del sistema mediático, uno de los mayores problemas que aquejan a las democracias modernas, no es el único campo en el que el actual gobierno español ha actuado de manera cuestionable. En una sociedad que se considera democrática, los medios de comunicación tienen un papel fundamental en el ejercicio de esa democracia. Su rol es el de servir como una plataforma de información imparcial y libre, que garantice que los ciudadanos tengan acceso a una variedad de puntos de vista, cuestionen el poder y tomen decisiones basadas en la información correcta. Sin embargo, lo que está ocurriendo en España, como señala el líder de Vox, Santiago Abascal, es una clara distorsión de este papel esencial que los medios deben jugar. En su discurso, Abascal no solo denunció la manipulación de los medios de comunicación por parte del gobierno, sino que también criticó abiertamente el uso indebido de fondos públicos para financiar medios que, en lugar de ser un contrapeso al poder, se han convertido en aliados del mismo. En lugar de actuar como guardianes de la democracia, muchos de estos medios se han alineado con los intereses del gobierno y están usando el dinero de todos los ciudadanos para reforzar una narrativa que favorezca el mantenimiento del poder y silencie cualquier crítica hacia el Ejecutivo. Uno de los ejemplos más claros de esta problemática se observa en la cadena SER, una de las cadenas de radio más importantes y escuchadas en España, y que, en este contexto, se ha convertido en una de las piezas clave de la maquinaria mediática que apoya al gobierno de Pedro Sánchez. La cadena SER, al igual que otros medios de comunicación, ha recibido una cantidad considerable de dinero público, principalmente en forma de publicidad institucional, que el gobierno ha destinado a los medios para, según ellos, mejorar la información y la calidad del periodismo. Sin embargo, lo que realmente ha sucedido es que estos fondos no han sido utilizados para proporcionar a la ciudadanía un periodismo más equilibrado, independiente y de calidad. En lugar de eso, han sido aprovechados para afianzar un relato político que favorece los intereses del gobierno y minimiza, o incluso ignora, las voces críticas hacia el mismo. Lo que debería ser una inversión destinada a fomentar el pluralismo y la diversidad informativa se ha transformado en una herramienta para consolidar el poder político. En lugar de servir como un espacio para la reflexión crítica y el debate abierto, los medios de comunicación financiados por el Estado se han convertido en un altavoz del gobierno, despojándose de su independencia y de su función de fiscalización del poder. En lugar de que los medios sirvan para mostrar los diferentes puntos de vista y dar voz a todos los sectores de la sociedad, lo que estamos viendo es una creciente uniformidad de la información que llega a los ciudadanos, alineada con la agenda política del Ejecutivo. El resultado es un entorno mediático en el que las críticas al gobierno no tienen espacio y las voces disidentes se ven desbordadas por una narrativa dominante que favorece los intereses del poder. La publicidad institucional, en lugar de ser un medio para el fomento de la libertad de expresión y la pluralidad de voces, se ha convertido en un instrumento de control, que asegura que los medios no informen, sino que colaboren activamente con los intereses del gobierno. Este tipo de manipulación mediática plantea una serie de preguntas muy serias sobre la calidad de nuestra democracia. ¿Cómo podemos seguir hablando de un sistema democrático si los medios de comunicación, que deberían ser los ojos y oídos de la ciudadanía, se convierten en una extensión de las instituciones gubernamentales? ¿Cómo podemos confiar en una democracia que se basa en un acceso desigual a la información, donde solo aquellos medios que son leales al poder pueden prosperar y aquellos que cuestionan al gobierno son silenciados o ignorados? En una verdadera democracia, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de desafiar al poder, de ponerlo en duda y de ofrecer un espacio para el debate y la reflexión. Pero lo que estamos viendo en España, con el apoyo del gobierno a ciertos medios, es que la función de los medios se está distorsionando, convirtiéndolos en vehículos de propaganda que no cuestionan ni ponen en duda las decisiones del gobierno, sino que las refuerzan y las difunden. El caso de la cadena SER es solo un ejemplo dentro de un panorama más amplio que afecta a muchos otros medios en el país. A medida que los recursos públicos se destinan a estos medios, la percepción de imparcialidad y objetividad se desvanece, y los ciudadanos se encuentran cada vez más desinformados, ya que no tienen acceso a una representación justa de los diferentes puntos de vista. Lo que comenzó como un mecanismo legítimo para promover la diversidad informativa se ha convertido en una herramienta para consolidar la narrativa oficial del gobierno, eliminando la pluralidad de voces que deberían estar presentes en un debate democrático.
Esto plantea una contradicción fundamental en el concepto mismo de democracia. Si los medios no son libres y no pueden actuar como un contrapeso al poder, entonces la democracia pierde su esencia. En lugar de ser un espacio de discusión abierta, se convierte en una farsa, en la que solo se permite una voz, la voz del gobierno, y cualquier intento de desafiarla es sofocado o ignorado. Al final de su intervención, Santiago Abascal dejó claro que el actual gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado su posición de poder no solo para impulsar su agenda política, sino también para enriquecerse personalmente y mantenerse en el poder mediante el uso de recursos públicos. Abascal acusó al gobierno de utilizar el dinero de los ciudadanos no solo para financiar a los medios de comunicación que le son leales, sino también para garantizar el apoyo de otros actores que le son afines, creando una red de complicidad que mantiene al gobierno en el poder. La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es si esto es lo que realmente quieren para su país. ¿Estamos dispuestos a permitir que el poder siga siendo utilizado para beneficiar a unos pocos a costa de la mayoría? ¿Vamos a permitir que el dinero público, que debería ser utilizado para promover el bienestar de todos, sea desviado para mantener una estructura de poder que se perpetúa a través de la manipulación mediática y el control de la información? Si la respuesta a estas preguntas es negativa, entonces tenemos la responsabilidad de actuar, de exigir cambios y de luchar por una democracia verdadera, una democracia en la que todos los ciudadanos tengan acceso a la información de manera libre y sin censura. Esta situación plantea también una reflexión más profunda sobre lo que significa ser un ciudadano en una democracia. Los ciudadanos no deben ser meros receptores pasivos de la información que les proporcionan los medios, sino que deben ser agentes activos en la construcción de un sistema democrático más justo, más transparente y más representativo. Si permitimos que el poder se acumule en manos de unos pocos y que los medios de comunicación se conviertan en vehículos de propaganda, entonces estamos traicionando los principios que sustentan nuestra democracia. No podemos seguir siendo espectadores pasivos de una democracia que ha perdido su legitimidad y se ha convertido en un espectáculo mediático controlado por quienes tienen el poder económico y político. La verdadera democracia solo puede existir cuando los ciudadanos tienen el poder de cuestionar, debatir y decidir sobre su futuro, y eso solo es posible cuando los medios de comunicación son libres, imparciales y comprometidos con la verdad. En conclusión, las acciones del gobierno de Pedro Sánchez y la utilización de dinero público para financiar medios leales a su causa no solo son una violación de los principios democráticos, sino que también representan un grave peligro para el futuro de la democracia en España. Los ciudadanos deben estar alertas y ser conscientes de que la democracia no es algo que se pueda dar por sentado, sino que es algo que se debe defender y proteger constantemente. La lucha por una democracia verdadera, en la que todos los ciudadanos tengan acceso a una información libre y objetiva, es una lucha que debemos asumir con firmeza y determinación. Solo entonces podremos construir un sistema político que realmente represente a todos, y no solo a los intereses de unos pocos. Es preocupante ver cómo, con todo lo que ha sucedido hasta ahora, nadie parece sorprenderse ante lo que están intentando hacer con los medios de comunicación en España. Lo cierto es que el camino para llegar hasta aquí fue trazado mucho antes, en los gobiernos previos, con el respaldo de varias figuras políticas. La estrategia comenzó con el gobierno de Zapatero, que ya empezó a poner en marcha estas medidas, y luego fue respaldada por el gobierno de Rajoy, quien aceptó la continuidad de ciertas políticas que hoy aún persisten. Es cierto que en algunos lugares se ha avanzado en su derogación, pero no olvidemos que aún sigue vigente en otras regiones, como es el caso de Andalucía. Y lo más sorprendente es que en comunidades como Castilla y León, donde Vox y el Partido Popular gobernaban, tras la salida de Vox, decidieron no derogarlo. Este tipo de decisiones son una muestra clara de cómo ciertos acuerdos han sido construidos, no por el beneficio de todos, sino por intereses partidistas que no miran al futuro del país. El debate sobre la calidad democrática se ha vuelto un espectáculo de conveniencia. Mientras unos intentan imponer leyes como la amnistía para sus aliados golpistas, otros renuncian a la posibilidad de utilizar la mayoría absoluta en el Senado, perdiendo una oportunidad clave para frenar la ley de amnistía. Esta actitud refleja un desdén por la defensa de las instituciones. Lo curioso es que incluso su propio expresidente, que instó a arriesgar para defender el sistema democrático, fue ignorado. De hecho, se ha visto los mismos políticos que decían luchar por el país, participar en manifestaciones, pero a la vez pactar en secreto con Pedro Sánchez, en lo que parece una jugada política para controlar el sistema judicial y colocar jueces que sirvan a sus propios intereses. Lo que está claro es que el control sobre los medios de comunicación no es solo una cuestión de política, sino un paso hacia el control total. No se trata de controlar solo la información en las regiones, sino de tomar control desde el mismo corazón del Estado. Los medios no solo están siendo comprados, sino que se les está asegurando financiación a través de publicidad institucional, sin que los ciudadanos sepan con exactitud el objetivo de esta propaganda. ¿Qué sentido tiene que el gobierno distribuya dinero a los medios de comunicación de forma permanente?
Es evidente que sin este apoyo, muchos de esos medios no podrían seguir existiendo, lo que nos lleva a preguntarnos por qué los partidos de turno están tan interesados en mantenerlos a flote. El presidente Sánchez, por ejemplo, va a poner a disposición 100 millones de euros para repartir entre los medios, lo que subraya aún más la política de control mediático que se está llevando a cabo. La finalidad es clara: asegurar que los medios sigan siendo instrumentos de su mensaje y no voces disonantes que puedan hacerle frente. Mientras esto ocurre, los líderes políticos que presumen de ser defensores de la democracia y que recorrieron el país prometiendo que eran distintos, no han tardado ni un día en mostrar su verdadera cara. Justo después de las elecciones, cuando prometieron que no pactarían con los socialistas, anunciaron un acuerdo con Pedro Sánchez y celebraron su pacto en Bruselas. Y lo peor es que no solo se están repartiendo los cargos y posiciones en Europa, sino que están impulsando políticas que afectan a toda España. La Agenda Verde, que parece ser una prioridad para ambos partidos, está llevando a un acoso constante al sector agrícola español y a la industria nacional, mientras se fomenta la migración masiva sin ningún tipo de control. Y todo esto, bajo una fachada de progreso y solidaridad, cuando en realidad lo único que están creando es una crisis migratoria que será pagada principalmente por los ciudadanos de Canarias, y luego por todos los españoles. Es indignante que el Partido Popular, que hace un tiempo se mostraba como una fuerza opuesta a la izquierda, ahora se alíe con los socialistas y la extrema izquierda. De hecho, el Partido Popular Europeo, para evitar votar al grupo de Vox, ha decidido apoyar la candidatura de un vicepresidente del Parlamento Europeo que pertenece a la ultraizquierda y que ha mostrado públicamente su hostilidad hacia Israel. Y mientras tanto, se atreven a hablar de calidad democrática. ¿Qué entienden por calidad democrática? ¿Es esto lo que nos prometieron? ¿Es esta la democracia que defienden? En estos 40 años de democracia, ¿cuántas veces se ha consultado a los españoles sobre decisiones trascendentales para su futuro? En lugar de recurrir al artículo de la Constitución que habilita los referendos, han optado por tomar decisiones unilateralmente, sin importarles lo que realmente piensen los ciudadanos. En lugar de preguntar, prefieren decidir por ellos, sin ninguna consulta popular. Y lo peor de todo es que este tipo de decisiones afectan a aspectos fundamentales de nuestra vida cotidiana: la política migratoria, la educación de nuestros hijos, el gasto público, la seguridad en nuestras calles, entre otros. Los ciudadanos de este país están cada vez más cansados y frustrados de que se les impongan decisiones trascendentales sin siquiera darles la oportunidad de ser consultados. Vivimos en una democracia que, en teoría, debería garantizar la participación activa de los ciudadanos en los asuntos clave que afectan sus vidas, su bienestar y su futuro. Sin embargo, la realidad es muy diferente, y la sensación de desamparo y desconexión con los gobernantes está aumentando a pasos agigantados. Las decisiones de los políticos ya no parecen ser tomadas con el objetivo de servir a la población, sino con el propósito de cumplir con agendas impuestas por grupos de poder, intereses internacionales o ideologías muy alejadas de las preocupaciones reales de la gente común. Un ejemplo claro de esta desconexión es el tema de la inmigración masiva. ¿Por qué no se consulta a los españoles sobre su postura respecto a la inmigración y cómo creen que debe ser gestionada? Este es un tema que genera una gran preocupación en muchas familias españolas, sobre todo aquellas que viven en zonas más afectadas por los flujos migratorios. La inmigración es un fenómeno complejo, que implica muchas variables: recursos, infraestructuras, seguridad y, sobre todo, el impacto en la cohesión social y la identidad cultural de un país. En lugar de imponer políticas sin más, el gobierno debería tener la valentía de abrir un debate público real y sincero, que permita conocer las opiniones y preocupaciones de los ciudadanos, y que establezca un marco de acción que contemple tanto la solidaridad internacional como las necesidades internas del país. La falta de consulta sobre este tema se debe a una razón muy simple: quienes están en el poder saben perfectamente que la mayoría de los españoles no apoyaría muchas de las medidas que están tomando. En lugar de preguntarles, prefieren tomar decisiones a puerta cerrada, sin que el pueblo tenga voz ni voto en ellas. Las consecuencias de esta omisión de la consulta popular son palpables. Los barrios se ven transformados, y los ciudadanos se sienten impotentes al ver cómo se implementan políticas que no han elegido ni respaldado. La integración de los inmigrantes en las comunidades españolas es un desafío enorme, y se debería plantear un modelo que tenga en cuenta no solo la necesidad de proteger a los más vulnerables, sino también la realidad de los barrios que ya están sobrecargados por problemas de infraestructura, servicios públicos y empleo. Otra cuestión igualmente relevante es la apertura de centros de menores en diversas partes del país. Muchas veces, estos centros se abren sin previo aviso a los residentes de los barrios cercanos, quienes se ven sorprendidos por decisiones tomadas sin su participación. ¿Por qué no se consulta a los vecinos sobre si están de acuerdo con la instalación de estos centros en sus barrios?
¿No sería lo más lógico preguntar a los ciudadanos si consideran que sus comunidades están preparadas para recibirlos? ¿No tienen derecho los residentes a decidir sobre los cambios en sus vecindarios? Esta falta de consulta y participación es una clara violación del principio básico de democracia, la participación activa de los ciudadanos en las decisiones que les afectan directamente. Los vecinos deberían tener la oportunidad de expresar su opinión, organizarse y, si es necesario, rechazar la instalación de estos centros en sus barrios, especialmente si sienten que esto afectará su calidad de vida. Y no nos olvidemos del tema de los impuestos. Los impuestos son una herramienta fundamental de cualquier gobierno para gestionar los recursos del país, pero también representan una carga considerable para los ciudadanos. Sin embargo, ¿por qué no se consulta a la población sobre el aumento de los impuestos o la creación de nuevos tributos? ¿Por qué no se les pregunta a los españoles si están dispuestos a asumir un mayor esfuerzo fiscal para financiar políticas que quizás no consideran prioritarias? En lugar de ofrecer transparencia y abrir un debate sobre el destino de los fondos públicos, se prefiere imponer subidas impositivas sin contar con la opinión de aquellos que se verán directamente afectados. Este es otro ejemplo claro de cómo los ciudadanos son tratados como meros contribuyentes y no como actores activos en la construcción del modelo de país que desean. La ciudadanía debería tener la oportunidad de opinar sobre la política fiscal del gobierno, y si la mayoría considera que hay áreas del gobierno que pueden ser más eficientes en el uso de los recursos, se deberían explorar alternativas antes de aplicar una carga fiscal adicional. Más aún, ¿por qué no se consulta a los españoles sobre la famosa Agenda Verde y la implementación de la Agenda 2030? Este tipo de medidas, que tienen un impacto directo en la economía de millones de españoles, no deberían ser tomadas sin un debate público serio. La Agenda Verde y las políticas ambientales tienen consecuencias significativas sobre sectores clave de la economía, como la industria, la agricultura, la energía, el transporte y muchos más. ¿Acaso los ciudadanos no tienen el derecho de ser consultados sobre cómo estas políticas pueden afectar sus empleos, sus negocios y sus familias? ¿Por qué se les niega esa oportunidad de participación directa en un tema tan trascendental? Las políticas verdes no pueden ser impuestas de manera unilateral sin considerar las voces de aquellos que se verán más perjudicados por ellas. Es evidente que si se realizara un referéndum sobre la Agenda 2030, el resultado no sería favorable para muchos de los planes que están siendo implementados sin el consenso popular. Pero lo que más indigna es que ni siquiera se está abriendo un debate real sobre este tema. Los ciudadanos son silenciados, y las decisiones se toman entre cuatro paredes, lejos de la opinión del pueblo. La calidad democrática no se mide por promesas vacías, ni por discursos de progreso que, al final, no llevan a ninguna parte. La calidad democrática se mide en la capacidad del gobierno para cumplir con los compromisos adquiridos durante las campañas electorales, para respetar la voluntad de los ciudadanos y, sobre todo, para garantizar la participación activa de todos los españoles en las decisiones que afectan sus vidas. En una democracia sana, el gobierno no debe tomar decisiones unilateralmente, sino que debe ser un facilitador de la participación ciudadana. Los ciudadanos no pueden ser meros observadores de los procesos políticos, deben ser protagonistas en la construcción del futuro del país. La democracia no se trata solo de votar cada 4 años, sino de garantizar que los ciudadanos tengan una voz constante en las decisiones importantes. La calidad democrática se refleja también en el respeto al Estado de Derecho y la separación de poderes. En un sistema democrático real, el poder ejecutivo no puede interferir con el poder judicial, y ambos poderes deben funcionar de manera independiente para garantizar el equilibrio del sistema. Sin embargo, hemos sido testigos en los últimos años de una creciente erosión de este principio. La independencia judicial ha sido puesta en duda en varias ocasiones, y las decisiones judiciales se han visto influenciadas por factores políticos. Esto no es solo una amenaza para la democracia, sino también para el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, que deben confiar en que las leyes se aplican de manera justa e imparcial. Lo que es más importante aún es que la verdadera calidad democrática solo se puede lograr si los ciudadanos pueden participar de manera efectiva en las decisiones clave que afectan su futuro. La democracia no puede ser un sistema donde las decisiones se toman en secreto, sin consultar a los afectados. Las decisiones sobre inmigración, impuestos, medio ambiente, educación, salud o cualquier otro tema que tenga un impacto directo en la vida de los ciudadanos deben ser tomadas de forma transparente, participativa y consultiva. Es imprescindible que se convoquen referéndums, consultas públicas o debates donde todos los ciudadanos puedan expresar su opinión y aportar su punto de vista. De lo contrario, estaremos viviendo en un sistema donde las decisiones más importantes se toman sin contar con la legitimidad del pueblo. El futuro del país debe ser construido por todos, no solo por aquellos que se encuentran en el poder. Si realmente se cree en la democracia,
entonces debe existir la voluntad política de escuchar al pueblo y consultar sus opiniones antes de tomar decisiones que pueden alterar su vida cotidiana. La calidad democrática está en la participación activa de los ciudadanos, en la transparencia en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas. Solo así se podrá decir que estamos viviendo en un verdadero sistema democrático, donde la voluntad del pueblo es el pilar fundamental de las decisiones que afectan a la nación. Si los gobernantes no están dispuestos a consultar al pueblo sobre estos temas fundamentales, si continúan gobernando a espaldas de los ciudadanos, entonces nuestra democracia está en grave peligro.